Hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes, buenos días. Hoy tenemos un tema muy interesante que seguro que todos habéis vivido en algún momento, que es el tema de la soledad. Fijaros que la soledad puede ser una soledad deseada, ¿no? Yo me voy sola, estoy tranquila, necesito ese tiempo para mí, tomarme un respiro y ahí estoy tranquila, estoy feliz, estoy en paz. Pero a veces es una soledad no deseada. La soledad no deseada es muy interesante y vamos a profundizar un poco porque es un tema que abarca mucho, pero vamos a profundizar un poco y os voy a dar unas claves al menos para que podáis observar cuáles son mm, los temas que pueden generar esa sensación de vacío interno y que nos pueden hacer sentir aislados del resto. Fijaros que desde la psicología budista, desde la filosofía de la Vidharma, los maestros espirituales nos dicen que nuestra esencia por naturaleza es una esencia iluminada. Todos tenemos esa esencia de Buda. Buda quiere decir despierto, mente despierta. Nosotros tenemos esa esencia. Absolutamente todos los seres tenemos esa esencia. Lo que pasa es que no residimos en esa esencia. Estamos generando todo el rato constructos, pensamientos, quimeras, personajes, máscaras que constituyen lo que podemos llamar el ego. El ego, dentro de la filosofía budista, tiene cinco elementos fundamentales. La forma tiene que ver con nuestro cuerpo, las sensaciones con las que nosotros nos movemos, que suelen ser sensaciones agradables, sensaciones desagradables, sensaciones neutras que no son absolutamente indiferentes, las percepciones, como yo percibo el mundo, cada uno percibimos la realidad de una forma muy diferente y esto da lugar también a muchos conceptos, a muchas ideas y también a mucha confusión. La otra es los procesos mentales, todas las dinámicas internas que pasan por mi mente. La mente es un espacio interno ilimitado, no hay ninguna obstrucción en nuestra mente y nuestra mente por naturaleza es luminosa. Hay claridad en nuestra mente, lo que pasa es que está velada. Y el otro elemento es la conciencia mental, que de alguna manera hace que la mente en sí misma sea consciente de sí misma. Fijaros que estos cinco elementos que van configurándose y se van de alguna manera desarrollando a lo largo de nuestra historia, van creando esos rasgos de carácter, esos rasgos de personalidad que nos hacen tener ese ego, ¿no? Ese ego al que nosotros nos aferramos. Y es desde ese ego, desde ese aferramiento, empiezo a sentirme diferente. Yo pienso esto, yo siento esto me gusta, lo quiero para mí, esto no me gusta, lo quiero rechazar. Empiezan conceptos, empiezan prejuicios, empiezan ideologías, empiezan partidos, empiezan polaridades, empiezan diferencias. Y en esas diferencias, en todo este mundo que construimos desde nuestro ego, este ego, este ego fuerte, sólido, rígido, que en realidad no es ni fuerte, ni sólido, ni rígido, porque estos cinco elementos son insustanciales, son dinámicos, son cambiantes. Este ego es el que hace que yo me separe de ti, que yo cree una barrera, una diferencia entre sujeto y objeto, entre tú y yo, y me veo independiente del mundo, como si hubiera nacido espontáneamente. Y sin embargo, todos estamos interconectados, todo es interdependiente, todo forma parte de una unidad. En esa conciencia íntima, en esa sabiduría innata, en esa mente del despertar que todos poseemos internamente, en ese ser esencial, esa mente iluminada que todos tenemos, ahí todos nos encontramos. Ahí estamos absolutamente todos conectados, pero ese ego es el que crea la diferencia, es el que crea la barrera y nosotros nos relacionamos normalmente desde el ego, lo que tengo y lo que no tengo, vivimos en la carencia. Y desde el ego conectamos con el vacío porque estamos absolutamente separados de nuestra verdadera esencia. Y esa separación de nuestra verdadera esencia crea un sentimiento muy profundo de soledad, porque no estoy conectada conmigo, no estoy conectada con mi ser, no estoy en conexión profunda con nuestra verdadera naturaleza. Cuando entramos en conexión con nuestra verdadera naturaleza, por ejemplo, a través de la meditación, yo reposo, llevo la atención a la respiración,
voy calmando mi mente, los pensamientos se van ralentizando. Si somos capaces de observar el espacio que hay entre pensamiento y pensamiento, si somos capaces de mantener una mente en calma, un estado interno de paz ahí, vamos a tener la experiencia directa de una sensación de gozo y de plenitud, porque ahí no hay barreras entre lo que yo soy en realidad y lo que es en realidad el otro. No hay barreras, no hay ego, no hay prejuicios, no hay conceptos. Lo que nos separa del otro son los conceptos. Y si vamos disolviendo estos conceptos a través de la práctica de la meditación, a través de la observación de nuestra mente, ese ego que parece muy sólido, que parece muy rígido, se va disolviendo, se va deconstruyendo, se va haciendo mucho más permeable. Es como cuando tenemos estas cortinillas de luz en las puertas que a veces ponemos en verano para el sol o para las moscas o los insectos que nos pueden molestar. Es como si esa barrera entre lo que hay dentro y lo que hay fuera empezase a ser mucho más permeable, mucho más sutil, se fuese desvaneciendo y entrara el sol de alguna manera, entrara el sol y me pudiera comunicar con los demás desde un lugar totalmente diferente. Cuando entramos en esa corriente, cuando conectamos con esa verdadera naturaleza, cuando nos permitimos estar en calma, se produce de forma espontánea, de forma natural, una unidad con todo. Entramos en conexión directa con nuestro corazón, pero no solamente con nuestro corazón. Entramos en conexión directa con el corazón de todos los seres, con el corazón de toda la humanidad. Podemos realmente sentir, percibir que somos una humanidad compartida. Y ahí esa soledad se disuelve, se va desvaneciendo, porque me siento en conexión, aunque no conozca al otro, aunque esté en mi casa, aunque esté en un pueblo, aunque esté en un momento delicado, hay algo que me hace percibirme en conexión con el resto de la humanidad, con el resto de los seres. Y esto es muy importante que lo sepamos, aunque no lo hayamos conseguido, aunque me estéis pensando, pero qué cosas está diciendo esta mujer, Sandra, ¿no? Pero yo os invito a que hagáis la prueba, a que entrenéis vuestra mente, a que abráis vuestro corazón, porque fijaros que este ego lo que hace es que de alguna manera condiciona la conexión con esta parte nuestra profunda, con este aspecto. No es una parte, es nuestra esencia realmente, ¿no? Y esa esencia pura, esa esencia luminosa, inherentemente contiene todas esas cualidades profundas y expansivas que nos hacen sentirnos en unidad con todo. La compasión, el amor, la alegría, la ecuanimidad. Y cuando conectamos con eso de forma natural, todo lo demás se va disolviendo. ¿Quién no ha sentido en algún momento una sensación de conexión profunda con alguien al que amamos, al que queremos? Un hijo, una madre, una pareja, un novio, un amante, un amigo, ¿no? De repente conectas con el corazón, estás cerca de esa persona y ahí ya no hay tú y yo, hay algo que se funde, hay algo que realmente se conecta a un nivel muy profundo. Y eso es nuestra verdadera esencia y ahí no hay sentimiento de soledad, ahí no hay soledad porque estamos en conexión. Lo que nos produce la soledad es el aferramiento al yo, el aferramiento al ego, el aferramiento a mis ideas, el aferramiento a las emociones que me separan del otro, el aferramiento a los conceptos. Yo pienso así, tú eres diferente, yo no te quiero, yo te separo, yo pongo una barrera, tú me has hecho una faena, yo no te quiero, tú me has hecho daño, fuera, ¿no? Sacamos de nuestra vida. Y es verdad que hay veces que hay personas que nos hacen daño, por supuesto que sí, y no quiero decir que tengan que estar codo con nosotros, ¿no? Podemos alejarlas de nuestra vida porque nos han hecho daño, nos sentimos en riesgo y eso es lógico, ¿no? Pero no quiere decir que a un nivel profundo podamos sentir una conexión con ellas, porque esas personas que también nos han hecho daño también tienen un corazón iluminado a nivel profundo, que está condicionado y está velado por ese ego y por esas emociones negativas, pero también está esa esencia, esa sabiduría innata. Lo que pasa es que está muy velada, hay mucha confusión. Y yo puedo alejar o alejarme de personas que me hacen daño, pero a nivel profundo puedo seguir sintiendo cariño, aunque me hayan hecho daño. Me he hecho daño, pero yo le quiero. Me he hecho daño, pero hay algo que todavía siento que está ahí.
Esto es importante. Es importante porque en la medida en que nosotros vamos conectando con esa esencia profunda, con esas cualidades innatas, ese ego, esas barreras, pierden sentido. Pueden estar, yo puedo tener un pensamiento, puedo tener una ideología, puedo tener una opinión, pero no me separan del otro. No me separan, no ponen una barrera con el otro. Entonces no hay soledad. La soledad se desvanece porque estoy en conexión, conexión con todos los seres desde el corazón. Y esa es una experiencia que se consigue a través de la práctica de la meditación, porque al parar y llevar la atención al corazón, a la respiración o a cualquier soporte con el que nos vayamos familiarizando, nos vayamos entrenando poco a poco, todo eso que construye esa idea del ego va disolviéndose, va perdiendo fuerza. No es tan importante, se diluye esa relación del corazón con el resto, esa barrera empieza a ser permeable, empieza a haber rendijas por donde sale esa luz, ¿no? Y esa luz es muy poderosa, es como si entramos en una habitación a oscuras y no vemos nada, todo a oscuras, pero subimos un poquito la persiana o corremos un poquito la cortina y hay un rayo de luz. Y ese rayo de luz ya podemos ver dónde está la puerta, salimos, ¿no? Ya hay algo. Pues esto es lo mismo. En la medida en que nosotros vamos disolviendo ese ego férreo, esa idea de nosotros que nos hace rígidos, que nos encarcela, que nos atrapa, que nos constriñe, porque a veces somos así, rígidos, ¿no? De nuestras ideas, de nuestros conceptos, de lo que es, de lo que no es, de lo que tiene que ser, y me quedo ahí fijo, no hay opción, no hay encuentro, no hay relación, no hay posibilidades. Cuando eso se va disolviendo y la mente se va haciendo mucho más maleable, se va haciendo mucho más suave, se va haciendo mucho más permeable, entonces esa luz interna empieza a aflorar a través de esas rendijas y empieza a llegar a otros corazones y me comunico con el otro de una forma diferente. Esto es importante. Y ahí ya se disuelve la soledad. Y podré estar sola cuando lo necesite. Podré elegir estar en soledad, pero incluso en esa elección me sentiré conectada con el mundo, conectada con los seres. Y no solamente con los seres humanos, sino con todos los seres, con todo lo vivo, con todo el universo, con todos los seres que ocupan infinito espacio, ¿no? Nos conectamos con todos porque somos todos interdependientes, estamos todos interconectados. Yo os animo de verdad a que tengáis la experiencia de la práctica. Podéis simplemente sentaros, relajaros, soltar, respirar, llevar la atención a la respiración. Simplemente en la respiración, por ejemplo, al movimiento del abdomen, la sensación física de la respiración, ir llevando ese movimiento como una ola, como sube, como baja. Vamos a ir calmando nuestra mente. Y si hacemos esto todos los días, 10 minutos, 15 minutos, no es mucho tiempo, todos los días, nuestra mente empieza a serenarse, se empieza a entrenar, empieza a tener, se empieza a familiarizar con un estado interno más relajado. Entonces la mente se va concentrando y los pensamientos, ese ruido interno, todo ese movimiento interno de pensamientos se va pausando, se va relajando. Y empezamos a ver que entre pensamiento y pensamiento hay un espacio y conectamos con el espacio de la mente. Y ahí nos sumergimos y ahí encontramos que en ese espacio ilimitado hay claridad, hay gozo, hay paz. Y desde ahí empezamos a ver, a darnos cuenta que no somos tan reactivos, que somos más cercanos, que no ponemos tantas defensas fácilmente, que nuestra mente se hace más blandita, más maleable, que soy más receptivo, que no soy tan reactiva. Empieza a haber cambios, porque la mente se va relajando. Esto es muy importante. Y cuando la mente se relaja, estoy más conectada conmigo, con mi luz, con mi ser interior. Y todo lo que hay ahí, todas esas movidas que nos llevan a tanto sufrimiento, van perdiendo importancia, porque son insustanciales en mi mente. Aunque yo viva con el conflicto hay que trabajarlo, lógicamente, ¿no? Desde la psicología lo trabajamos y trabajamos con el conflicto y lo estudiamos y vemos de dónde viene y lo intentamos liberar.
Pero si combinamos ambos caminos, la psicología y la espiritualidad, el camino de la meditación, de la práctica, de todo esto que estamos viendo, empezamos a darnos cuenta que además de trabajar con el conflicto, podemos ir más allá y observar la verdadera naturaleza de la mente. Y ahí estamos conectados con todos. Y ahí se disuelve la soledad. Os invito a que hagáis esta práctica de respirar, de observar todos esos mecanismos mentales, ir observando cómo la mente se va calmando. Y os voy a pedir que pongáis el foco entre pensamiento y pensamiento. ¿Qué pasa entre pensamiento y pensamiento? Y podéis observar que entre pensamiento y pensamiento a veces hay un espacio. Es como las hojas de un libro. Y acabo de comprar el libro, que os lo recomiendo, este libro, Las quimeras del ego, a mi amigo el maestro Zen de Encomesa, desde aquí le mando un saludo si, si me ve. En un libro veis estas frases, entre palabra y palabra, la hoja en blanco es nuestra mente y las palabras son como nuestros pensamientos, porque el lenguaje representa nuestros pensamientos. Entonces, entre palabra y palabra hay un espacio y ese espacio es el que nos une a la mente, nos conecta directamente con la esencia de la mente. Este libro habla justamente de eso, las quimeras del ego, cómo el ego nos aleja de nosotros mismos, de nuestra verdadera esencia. Os lo recomiendo. Y esto es muy importante para no caer en esa sensación de soledad, de vacío. Desde el ego hay carencia, siempre. Desde el ser hay plenitud, hay gozo. Si nos empezamos a familiarizar con el ser, no nos sentiremos solos nunca. Nunca nos sentiremos solos, porque hay plenitud. Si seguimos aferrados al ego, entramos en la diferencia, en el entre tú y el yo, en la dualidad. Más allá del ego hay unidad, no hay dualidad. Reposamos en la naturaleza de nuestro ser esencial y es absolutamente maravilloso. Bueno, os animo a que hagáis esta práctica, exploréis este camino de disolver el ego o al menos empezar a identificarlo y ver cuando me aleja de esa esencia. Os animo a que meditéis, que encontréis ese estado interno. También os invito a participar en nuestra sanga. Es una sanga que podemos empezar a meditar juntos si queréis. Es una sanga que estamos los jueves, todos los jueves por la tarde, gratuita. Podéis estar online, podéis mandar un correo podéis buscarnos en las redes, en nuestra web de Adara Psicología, ahí tenéis la información. Y ahí podéis empezar a conectaros con esa esencia, por lo menos aprender a recorrer el camino. Bueno, muchas gracias. Espero que os haya servido. Nos vemos pronto.